Hola, bienvenido otra vez. Dios te bendiga. Y pues bueno, estoy aquí haciendo el nuevo video de las 5 Biblias que voy a estar utilizando en mi canal. Pero antes de todo, quise exponer, por aquí tengo bastantes Biblias. Tengo alrededor, yo creo que más de 60. No las tengo todas aquí, por ahí tengo una caja y tengo varias en todas partes. ¿Por qué? Porque amo la Biblia. Me encanta escudriñar la Biblia, me encanta leerla. Hay veces que me la paso horas velando, escudriñando la Biblia. Me encanta porque es ahí donde el Señor nos habla. Pero todo eso, todas estas Biblias que tengo aquí lo hice por un propósito. Quiero contar un pequeño testimonio de cómo llegaron todas estas Biblias a mis manos. Y bueno, yo llevo en el Evangelio más o menos alrededor de 9 años. Y por 5 años yo estuve leyendo nomás la versión Reina Valera 1960. Y antes de hablar mal de esta Biblia, porque lo voy a hacer, quiero decir que este es un gran tesoro. Es la mejor Biblia que un hispano pueda tener. Reina Valera 1960. Bueno, este es el pequeño testimonio. Yo tengo 9 años, como lo dije más o menos en el Evangelio. Duré 5 años con una Biblia Reina Valera 1960 leyéndola todos los días. Y cada cosa, cada palabra, coma, todo lo que yo veía ahí, lo creía, lo creo con mi corazón, lo sigo creyendo. Y lo creía de una manera, bueno, vamos a ponerlo así. En aquel tiempo creía todo lo que la Reina Valera decía. Y un día, una pastora en una clase que yo estaba tomando dijo, bueno, la Reina Valera tiene muchos errores. Y dice, si no me quiere creer, está bien, bote eso a la basura y no me crea. Y entonces yo nomás escuché eso y yo me quedé así como confundido. Dije yo, ¿por qué está diciendo ella eso? Pero bueno, dije, no hice caso. Después en YouTube me encontré otro supuestamente apóstol, pero realmente no, por la forma de predicar uno se da cuenta que no. Y estaba hablando mal también de la Reina Valera. Estaba diciendo que los que predican con esta hablan, ya se imaginan la palabra que dijo. Entonces yo me quedé, bueno, está loco, ¿verdad? Y bueno, entonces me encontré a un pastor que ya no lo escucho. Para mí es espiritual. Es de Perú, creo. Y, y para mí, pues lo que hablaba, Dios me hablaba a mi vida, bastante, ¿verdad? Y, y una vez él dijo lo mismo en una de sus predicas y entonces yo me quedé like, ¿qué? Y yo me quedé, ¿qué? Y entonces empecé yo a escudriñar, empecé a meterme a YouTube, a las páginas de internet, si era cierto que la Reina Valera tenía errores. Y sí, realmente sí. Y yo empecé a escudriñar con la King James, la Biblia de inglés, y con otras Biblias y me di cuenta que realmente la Reina Valera tiene errores. Pero la Biblia de habla hispana, la más pura que nosotros podemos tener, es esta, Reina Valera 1960. A mí para escudriñar es esta. Aunque también me apoyo en otras versiones, así como la King James, que es la otra. Esta es la que voy a usar para mi video. King James y Reina Valera es donde me apoyo más. ¿Por qué? La King James fue escrita bajo la protección, dicen que fueron más o menos invitados 54 eruditos. Algunos dicen que fueron de 40 a 50 eruditos y algunos dicen que está registrado 47 eruditos en diferentes lugares y después se unieron 12 personas expertas para traducir esta Biblia, la King James. Entonces, para mí, yo cuando empecé a leer la King James, a mí se me hizo la Biblia más pura, que realmente es muy pura.
pero su lenguaje es muy difícil de entender. Yo leo el inglés, lo entiendo, pero aún a mí hay palabras que simplemente no se entienden. El lenguaje es muy, muy viejo, pero es la Biblia más pura. Por ejemplo, ¿cómo yo empecé a comprar todas estas Biblias? Bueno, yo veía palabras, yo primero vi después vi esta, y vi palabras, empecé a tener dudas porque, por ejemplo, cuando Pablo habla sobre que él lo ha dejado todo, en Filipenses creo que lo dice, que lo ha dejado todo y lo ha dado todo por basura. La King James no dice eso. La King James dice que lo ha dejado todo y lo ha dado todo por excremento, o sea, por popó, realmente, y es más fuerte, ¿verdad? Y las palabras de esta Biblia son más fuertes. Y, por ejemplo, cuando dice los limpios de corazón en la Reina Valera, verán a Dios, aquí no dice los puros de corazón, y esa palabra es más fuerte. Y hay diferencias, por ejemplo, en Daniel cuando dice que rey Nabucodonosor aventó a los 3 amigos de Daniel al horno. Dicen que el cuarto era semejante a un hijo de los dioses, dice esta, y esta dice que era semejante al hijo de Dios. Entonces, cuando vemos, sí hay bastantes diferencias. La Reina Valera tiene un lenguaje muy antiguo también. Hay muchas palabras que uno piensa que están mal escritas, pero no están mal escritas, simplemente que es un lenguaje muy antiguo. Para uno poder entender, por ejemplo, el Viejo Testamento, que tiene bastantes palabras de esas, uno necesita un diccionario. Aunque al día de hoy yo tengo bastantes diccionarios, tengo yo creo unos 15, grandotes y pequeños de todos, pero me doy cuenta que ya no necesitamos realmente. Yo pienso que es necesario tener uno, ¿sí? Pero ya no lo necesitamos porque tenemos la internet y tenemos muchas aplicaciones que son también diccionarios y nos dan las definiciones de las palabras antiguas, lo que significa bíblicamente. Eh, por ejemplo, hay palabras en la Reina Valera que dice dicho, como en los Salmos que dice que el dicho probó a José. Y aquí no, aquí está bien claro, dice, el dicho, la palabra del Señor probó a José. Hay veces que dice la faz, y la faz realmente se traduce como el rostro del Señor. Y hay muchas otras palabras muy antiguas, pero la realidad es que yo personalmente, los secretos más profundos que el Señor me ha enseñado y mostrando a través de su palabra, los he encontrado en la Reina Valera y en la King James. Son las Biblias más puras que yo puedo ver. Yo, bueno, cuando uno mira todas estas Biblias, yo empecé a comprar Biblia para saber qué pasaba, porque en cada Biblia hay ciertas palabras que se traducen diferente. Y uno dice, pues, ¿cuál es la verdadera? Y pues sí fui encontrando que en las otras Biblias, por ejemplo, yo compré, se me perdió, es una Biblia, acá está, es una que está acá, es la Biblia de Jerusalén, que esa Biblia es católica, pero supuestamente es una de las mejores Biblias que los católicos tienen. Bueno, yo encontré errores en esa Biblia. Y realmente yo he encontrado errores en todas las Biblias, hasta en la King James. Ahorita les voy a explicar cómo. Ustedes se preguntan, ¿cómo tú sabes que tiene errores? Bueno, no soy un erudito, no sé griego, ni hebreo, ni arameo, ¿verdad? Entonces yo fui comprando todas estas Biblias, escudriñando los pasajes bíblicos, no nomás eso, sino los comentarios, y me di cuenta que, que estas Biblias tienen errores. Reina Valera 1960 y la de King James, que es la mejor Biblia que uno puede tener en inglés. ¿Ok? Si estas tienen errores, cuando yo leí todas estas, tienen errores grandísimos, grandísimos. Pero las Biblias que yo voy a usar son esas dos. Nueva Traducción Viviente
la Biblia de las Américas, que esta es una Biblia muy buena también, que fue hecha en 1986, el año que yo nací. Y algunos algunos prefieren esta, la Reina Valera 1960. Y la otra Biblia que voy a usar es la traducción lenguaje actual. Ahora, ¿por qué voy a usar estas Biblias si yo digo que tienen más errores que esas dos? ¿Por qué? En la actualidad vemos que muchas iglesias utilizan varias versiones para explicar algo. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno, porque las Biblias, aunque se difieren en ciertas palabras y cosas, se complementan una con otra para entender. Por ejemplo, si yo leo algo en la Reina Valera y yo digo, wow, ¿de verdad el Señor está diciendo eso? ¿De verdad está así? Yo voy a la King James, ¿verdad? Y normalmente con eso tengo, pero cuando todavía no me queda bien claro, entonces utilizo Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente o Traducción Lenguaje Actual. Y entonces cuando yo voy a eso, digo, verdaderamente el Señor está diciendo eso, ¿verdad? Ahora, hay una Biblia que no mencioné, que no es muy famosa, pero para mí es una belleza, es una Biblia extraordinaria. Esta es la Biblia, se llama Biblia de Estudio, Mundo Hispano. Esto es una Biblia grande, pesada, pero está buenísima. Si alguien, por ejemplo, si yo estuviera en un lugar y nomás tuviera acceso a una Biblia, obviamente, Reina Valera y mi celular, porque necesito definir ciertas palabras que no entiendo. Pero si yo estuviera en una isla, y nomás me dejarían tener una Biblia y no celular, yo tomaría la Biblia del Mundo Hispano. No la uso mucho, antes la leía esta Biblia. Bueno, la editorial que saca esta Biblia, la sacan cada 10 años. Ellos se dedican a mucha investigación y después de 10 años sacan una Biblia. Ya pasaron hace 10 años que sacaron esta y todavía no han sacado la nueva, no sé por qué. ¿Verdad? Pues, ¿qué más? Pues sí. Es que tengo escrito aquí, quiero ver, a ver. Bueno, sí, ya me acordé. ¿Cómo sé yo qué Biblia tiene lo correcto? O sea, ¿qué es? ¿Por qué todas tienen errores? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Cómo yo sé que estas son las más puras? Que realmente sí. Y no porque todo el mundo las utilice, pero ¿cómo yo sé? Es muy fácil. El siguiente video que yo voy a hacer se va a tratar de cómo entender la palabra del Señor. Y lo voy a explicar bíblicamente con textos bíblicos. No es mi imaginación, no es un método mío, no es nada. Bíblicamente lo voy a mostrar con la Biblia cómo entenderla, ¿verdad? Pero ¿cómo yo sé? La razón de cómo yo sé es porque yo jamás voy a entender un pastor si primero no soy pastor. Yo puedo dormir con el pastor, puedo estar a un lado cuando va al baño, puedo seguirlo a todas partes, lo puedo ver llorar, puedo verlo, pero nunca voy a entender lo que es ser un pastor hasta el día que uno lo llegue a ser, ¿verdad? Así la Biblia. Jamás nadie va a entender lo que se escribió y lo que quiso decir el autor, si lo escribió David, Jeremías, Mateo, Juan, Pablo. Jamás vamos a entender lo que quiso decir si no vivimos esa parte de la Biblia. Tenemos que vivirla para entender realmente lo que quiere decir. Y esa es una de las cosas que el día de hoy no se está viviendo la palabra. Entonces salen muchos eruditos, muchas personas que dicen que esto significa aquello, que esto, aquello, y estudian mucho, pero no la viven. Si usted no vive la Biblia, no la va a entender. Es imposible.
la tenemos que vivir. Y bueno, eso es todo. Y mis siguientes videos van a ser de cómo entender la Biblia, como lo dije. Y no van a ser métodos. Voy a enseñar bíblicamente cómo se entiende la Biblia, con versos de la Biblia. Y para eso yo creo que voy a hacer unos 3 videos, porque no basta con uno. Y bueno, que Dios te bendiga y hasta la próxima.